Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. En la madrugada, el viento arrastraba hojas secas por las calles desiertas de la vieja ciudad. El reloj en la torre central de la plaza marcaba las 3 de la mañana, y la calle era tan silenciosa que cada paso de los transeúntes se sentía como una amenaza, un presagio de algo que estaba por suceder. Una sombra se deslizaba por el borde de la plaza, más allá de la luz de las farolas, un ser de ojos oscuros y un reloj de arena colgado en su pecho. La presencia de esa figura parecía fuera de lugar, fuera de tiempo, como si el mismo tejido del mundo se hubiera rasgado para dejarla pasar. El hombre, o lo que fuera, caminaba sin prisa, pero con una determinación que erizaba la piel. Nadie se atrevía a acercarse a él, nadie se atrevía a mirar. Sin embargo, los murmullos entre los pocos que se cruzaban con él hablaban de lo mismo: el viajero del tiempo había llegado. El viento golpeó con fuerza una de las puertas de la plaza, y el sonido metálico resonó en la distancia, mientras el hombre avanzaba sin detenerse. Cada paso parecía cargar la atmósfera con una extraña presión, como si el aire mismo se hiciera más espeso. La gente temía su llegada, pero no entendían por qué. Algunos susurraban que él había viajado a través de las eras, que había conocido tanto el pasado como el futuro, y que no pertenecía a este lugar ni a este momento. El viajero se detuvo al pie de un edificio antiguo, un lugar que muchos creían abandonado, con paredes que habían visto días de gloria y ruinas. El viento se calmó, y el silencio fue absoluto. Los pocos testigos lo observaron desde lejos, sintiendo que algo terrible estaba por desatarse. De repente, la figura se inclinó hacia una de las paredes, tocándola suavemente con sus dedos. Un susurro profundo, casi imperceptible, salió de su boca. Nadie entendió lo que dijo, pero la sensación de que algo se desmoronaba en el tiempo era palpable. Aquella presencia no solo estaba allí en ese momento, parecía estar deformando la propia estructura de la realidad. Sin previo aviso, el viajero levantó la mirada, sus ojos reflejando una mirada que parecía no ver el mundo a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la misma forma en que había llegado, como una sombra arrastrada por el viento, dejando a la ciudad en un estado de inquietud que no desaparecería por mucho tiempo. La plaza, que antes era simplemente una calle común, ahora parecía haberse convertido en un lugar donde el tiempo había dejado de seguir su curso natural. El sol comenzó a asomar tímidamente entre las nubes, y la ciudad despertó a una nueva jornada, pero algo había cambiado para siempre. Los pocos que presenciaron la extraña aparición del viajero sentían una pesadez inexplicable en el aire, como si el pasado y el futuro se hubieran encontrado en ese lugar. Nadie habló mucho más de lo sucedido esa noche, pero la inquietud creció con cada hora que pasaba. La gente parecía haber olvidado los detalles de la visita, pero algo en sus corazones les decía que el tiempo, ese concepto intangible, estaba jugando con ellos de formas que no podían comprender. La ciudad nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Los rumores sobre el viajero del tiempo se extendieron rápidamente. Se hablaba de personas que habían visto sus ojos, vacíos y llenos de historias no contadas. Pero lo peor de todo era lo que algunos decían que sucedía después de que él pasaba por sus vidas: la gente comenzaba a olvidar, como si el tiempo los hubiera arrancado de su memoria. Era como si un velo invisible hubiera cubierto sus recuerdos, y aunque sus cuerpos seguían ahí, en sus mentes se desvanecían los momentos más importantes de sus vidas. A veces, un hombre veía el rostro de un ser querido y sentía que ya no lo conocía. Otras veces, una casa que antes parecía un hogar se volvía extraña, ajena, como si nunca hubiera sido suya. En ese mismo lugar, en una tarde gris y lluviosa, un hombre llamado Néstor paseaba por la plaza sin rumbo. Había sido un día común, pero algo en el aire lo inquietaba. En cuanto puso un pie en el centro de la plaza, sintió que todo a su alrededor se desvanecía. La gente que caminaba por la calle parecía estar cada vez más lejana, como si la distancia entre él y ellos creciera sin cesar. La ciudad parecía haberse convertido en un laberinto, con calles que no conducían a ningún lugar familiar. Fue entonces cuando vio una figura en el horizonte, acercándose a él. El viento soplaba con fuerza, y la figura, alta y delgada, avanzaba con una calma casi sobrenatural. En su pecho brillaba un reloj de arena, y Néstor reconoció, con un escalofrío,
a la misma sombra que había sido mencionada en los murmullos, el viajero del tiempo. El hombre no dijo nada, pero su mirada fue suficiente. Néstor comprendió que este ser no venía a advertirle ni a ayudarlo. De alguna manera, él también había cruzado un umbral, y sus recuerdos comenzaban a desdibujarse. Pero no todo estaba perdido. En la lejanía, una leve chispa de claridad brillaba en la mente de Néstor, una sensación de que el tiempo aún podía ser confrontado. Y en ese instante, supo que no podía permitir que todo se desmoronara. Pero, ¿cómo luchaba contra algo tan intangible como el tiempo mismo? Se dio cuenta de que su única esperanza era encontrar una forma de detener el avance del reloj, de detener ese desmoronamiento de lo que conocía como realidad. La plaza parecía más grande, más vacía, como si cada rincón de la ciudad estuviera siendo absorbido por el vacío del tiempo. Néstor decidió seguir al viajero, aunque no sabía si ese camino lo llevaría a algún lugar o si simplemente continuaría perdiéndose en la bruma del olvido. Cada paso hacia él se sentía como si estuviera caminando hacia la nada, como si el viajero lo estuviera guiando hacia algún destino imposible de entender. La niebla se levantó poco a poco, cubriendo las sombras y los recuerdos, pero Néstor no retrocedió. A medida que los días pasaban, la presencia del viajero del tiempo seguía dejando su marca en la ciudad. Néstor, atrapado en una lucha constante por retener lo que quedaba de su memoria, empezó a sentir cómo la realidad se deslizaba entre sus dedos. Cada vez que intentaba recordar un rostro familiar o alguna conversación significativa, algo dentro de su mente lo empujaba hacia la confusión. Los recuerdos se tornaban borrosos, como si alguien los estuviera borrando lentamente. Y lo peor de todo, la sensación de que su vida ya no era suya. La gente que solía conocerlo, parecía mirarlo como si fuera un extraño. Todo a su alrededor parecía cambiar sin previo aviso, y lo peor de todo era que Néstor no podía evitarlo. Los murmullos sobre el viajero se intensificaron. Se hablaba de él en cada rincón de la ciudad, en susurros y rumores que cruzaban las calles con la rapidez de un viento nocturno. Algunos decían que él viajaba en el tiempo, que estaba fuera de toda lógica, más allá de lo que la gente podía comprender. Nadie sabía con certeza cuál era su propósito, pero todos coincidían en algo: su presencia traía consigo un desgaste del tiempo, una distorsión que no se podía ver, pero sí sentir. La gente comenzaba a perder sus recuerdos, a olvidar momentos significativos, a desvanecerse de la misma forma en que el viajero parecía desaparecer cada vez que alguien intentaba alcanzarlo. Néstor, decidido a encontrar respuestas, comenzó a investigar sobre el viajero del tiempo. Visitó antiguas bibliotecas, habló con ancianos que aún recordaban historias de su juventud, y revisó cada rincón de la ciudad en busca de pistas. Sin embargo, cuanto más investigaba, más se perdía en su propia mente. Los libros que antes le parecían coherentes ahora parecían inalcanzables, llenos de palabras que se desmoronaban antes de poder entenderlas. Se encontraba atrapado en un ciclo interminable, como si cada intento de encontrar una explicación lo empujara más lejos de la realidad. Un día, mientras caminaba por la plaza, Néstor sintió una extraña presión en el aire. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si el mismo tiempo estuviera apretando su cuerpo. La plaza parecía más grande de lo normal, sus sombras más profundas, sus rincones más vacíos. Un escalofrío recorrió su espalda, y miró hacia el centro, donde una figura conocida apareció ante él, el viajero del tiempo. La presencia de la figura era la misma que la primera vez, pero esta vez Néstor sintió una inquietud mayor. El viajero estaba más cerca, caminando lentamente hacia él, y a medida que se acercaba, el reloj de arena que colgaba de su pecho parecía brillar con una luz fría, como si estuviera absorbiendo el mismo tiempo que pasaba. Néstor sintió que su corazón latía más rápido, como si estuviera a punto de perder algo que no podía comprender. Los ojos del viajero se posaron sobre él, pero no había reconocimiento, solo una vacuidad que reflejaba la misma distorsión del tiempo que Néstor experimentaba. El viajero no dijo nada. Solo levantó una mano, señalando el horizonte, como si quisiera que Néstor viera algo más allá de la plaza. En ese instante, el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar, pero no de una forma física, sino en una forma más profunda. Los edificios empezaron a desvanecerse, las calles se estiraron hasta perderse en la distancia, y las personas que pasaban por allí comenzaron a desmoronarse, como si su existencia estuviera siendo borrada lentamente. Los recuerdos de los lugares, de las caras, de las voces, se desdibujaban.
Era como si todo se desvaneciera a su alrededor, como si el tiempo estuviera siendo deshecho, y Néstor no podía hacer nada para detenerlo. La figura del viajero permaneció quieta, observando el caos que se desataba, mientras Néstor luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. La niebla, que había comenzado a rodearlos, se hacía más densa, y Néstor no podía ver más allá de ella. Era como si hubiera perdido la capacidad de ver el futuro, de entender lo que estaba por venir. Todo lo que conocía, todo lo que había sido, se desmoronaba ante sus ojos. Pero en ese momento de desesperación, algo dentro de Néstor comenzó a resonar. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, a pesar de la niebla espesa que lo cegaba, sentía que había una forma de escapar, que aún tenía una oportunidad. El viajero del tiempo no estaba ahí para destruirlo, sino para mostrarle algo que no podía comprender. Algo que no estaba atado al pasado ni al futuro, algo que estaba más allá de todo lo que él había conocido. Néstor se dio cuenta de que la clave para entender la distorsión que el viajero había causado en el tiempo no residía en buscar respuestas, sino en aceptar que el tiempo, tal como lo conocía, no tenía sentido. Era una ilusión, una construcción que la mente humana había creado para tratar de darle orden a lo inmutable. Y, al mismo tiempo, esa ilusión era lo que lo mantenía atado, lo que le impedía avanzar. El viajero del tiempo, de alguna manera, lo había liberado de esa trampa, mostrándole que el tiempo no era un enemigo que debía ser derrotado, sino una corriente que debía ser aceptada. En ese momento, la niebla comenzó a levantarse lentamente, y la ciudad apareció ante él, como si hubiera pasado por una transformación inexplicable. Las calles, los edificios y las personas volvían a su lugar, pero algo había cambiado. Néstor ya no sentía la presión del tiempo sobre su pecho. Sabía que, de alguna manera, había sido tocado por algo que no comprendía, algo más allá de la realidad. Pero no le importaba. Había aprendido que la vida no se trataba de resistir el paso del tiempo, sino de aceptarlo, de ser parte de él. El viajero del tiempo, al ver la transformación de Néstor, asintió lentamente y se desvaneció en la niebla. No hubo palabras, solo el eco de su presencia. Y Néstor, por fin libre, caminó por la plaza, sabiendo que, aunque el tiempo seguía avanzando, él ya no era prisionero de él.